Bienvenidos al tutor interactivo de clasificación de las palabras según su acento. Para comenzar, debemos conocer qué es un acento. Un acento es el mayor golpe de voz que se pronuncia en una determinada sílaba de una palabra, es decir, aquel que se pronuncia más fuerte que los demás. Todas, pero absolutamente todas las palabras tienen acento, y es importante recordar esta regla. Existen dos clases de acento, que son el prosódico y el ortográfico. El acento prosódico es aquel que no tiene una imagen gráfica, es decir, que se lo pronuncia y no se lo escribe. En cambio, el acento ortográfico es aquel conocido como tilde, es decir, es una pequeña línea diagonal que se escribe de arriba a abajo sobre una vocal. No todas las palabras tienen tilde, pero recordemos que todas tienen acento. Es decir, no todas tienen el acento ortográfico, otras tienen el acento prosódico. Las palabras se tildan según las reglas de ortografía de la Real Academia de la Lengua Española. Pero antes debemos conocer qué es una sílaba. Una sílaba es el sonido o sonidos articulados que constituyen un núcleo fónico. Es decir, es cada uno de los golpes de voz con los que se pronuncia una palabra. Veamos algunos ejemplos. Según la cantidad de sílabas que tienen las palabras, se conocen las siguientes. Las palabras monosílabas, que son aquellas compuestas por una sílaba, como por ejemplo la palabra solo. Es decir, tiene un solo golpe de voz. Recuerden que las palabras monosílabas no llevan tilde. Jamás se pone un acento ortográfico en las palabras monosílabas, a no ser que sean palabras diacríticas, las cuales las veremos en un siguiente capítulo. Por el momento recuerden que las palabras monosílabas no llevan tilde. Las palabras bisílabas son aquellas que tienen dos sílabas, por ejemplo, panal. Panal, una, dos sílabas, por tanto es una palabra bisílaba. Las palabras trisílabas, aquellas compuestas por tres sílabas, como peligro, una, dos, tres sílabas, por tanto es una palabra trisílaba. Las polisílabas son aquellas compuestas por cuatro o más sílabas, como computacional, computacional, una, dos, tres, cuatro, cinco sílabas, por tanto es una palabra polisílaba. La sílaba tónica y la sílaba átona. Todas las palabras compuestas por sílabas tienen una sílaba átona y una o varias palabras o sílabas átonas. Veamos. Las sílabas tónicas son aquellas que tienen el acento, es decir, que se pronuncian más fuerte. Recuerden que todas las palabras tienen una sílaba tónica. Una sílaba átona son aquellas sílabas que no tienen el acento, es decir, se pronuncian más fuerte. En una palabra pueden haber una o varias sílabas átonas. Veamos el ejemplo. Ropero y bolígrafo. Ropero. La sílaba que se pronuncia más fuerte es P. Por tanto, P es nuestra sílaba tónica. Y bolígrafo. Bolígrafo. La que se pronuncia más fuerte es li. Por tanto, es nuestra sílaba tónica. Y tanto ro, primera de ropero, ro, segunda de ropero, bo, gra y fo son nuestras sílabas átonas. Noten que tenemos una sílaba tónica en cada palabra, pero varias sílabas átonas. También notemos que nuestras sílabas tónicas P y li tienen una diferencia. P no lleva tilde, es decir, no lleva ningún signo gráfico. Y li sí lleva un acento gráfico. Por tanto, P lleva un acento prosódico y li un acento ortográfico. Pero ambas palabras tienen acento, se lo escriba
o no se lo escribe. Para contar las palabras se cuentan del final hasta el principio. Es decir, siempre vamos a empezar desde el final. Veamos en el ejemplo juveniles. Ya las separamos en sílabas. Notemos que el es el final de la palabra. Por tanto, empezamos a contar desde ahí. Pero los nombres que llevan son los siguientes. La sílaba final lleva el nombre de última sílaba. La siguiente lleva el nombre de penúltima sílaba. La anterior, la antepenúltima sílaba. Y finalmente, la antes de la antepenúltima sílaba. Entonces notemos que el es la última sílaba, mi, la penúltima sílaba, ve, la antepenúltima sílaba, ju, la antes de la antepenúltima sílaba. Ahora, teniendo en cuenta todos estos conocimientos, veamos cómo se clasifican las palabras. Las palabras tienen acento, absolutamente todas, como ya lo mencionamos anteriormente. Y por su acento, las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el mayor golpe de voz en la última sílaba. Se tildan aquellas terminadas en vocal, en N y en S. Por ejemplo, la palabra amor, si la separamos en sílabas, tenemos amor. La última sílaba es mor. Termina en consonante R, por tanto no lleva tilde, pero sí es una palabra aguda, pues tiene el acento en la última sílaba. Clavel, al igual que amor, tiene el acento en la última sílaba. No lleva tilde, pues termina en consonante L. Tensión es una palabra aguda también, pues el mayor golpe de voz se encuentra en la última sílaba. Esta sílaba termina en consonante N, por tanto lleva tilde. Campeón también es una palabra aguda, termina en consonante N y lleva tilde. La diferencia entre sion y peón es la siguiente. Sion lleva una vocal débil y una fuerte, y la fuerte es la acentuada, por tanto se debe pronunciar en una sola sílaba, pues es un diptongo. En cambio, peón es un hiato, tiene dos vocales fuertes, y las vocales fuertes pueden separarse en sílabas, pero ello lo veremos en detalle en un siguiente capítulo. Café. Café es una palabra aguda, termina en vocal, por tanto debe llevar tilde. Noten ustedes que todas estas palabras tienen acento en la última sílaba, por eso son agudas, lleven tilde o no lleven tilde. Las palabras graves o llanas son aquellas que tienen mayor golpe de voz en la penúltima sílaba. Se tildan aquellas que terminan en consonante, menos en N y S, menos si terminan en vocal. Por ejemplo, la palabra útil. Noten que útil tiene el mayor golpe de voz en U y termina en consonante L, por tanto lleva tilde. Césped también termina en consonante D, lleva tilde pues no termina en N ni S. En cambio, pelota y ventana, aunque tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba, no llevan tilde porque terminan en vocal, por tanto no llevan tilde. Pero todas estas tienen el acento en la penúltima sílaba. Veamos, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, y la vocal o la sílaba acentuada es la que se encuentra en la penúltima posición. Por tanto, todas son palabras graves. ¿Lleven tilde o no? Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el mayor golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Una trampa para recordar esta regla es que la misma palabra esdrújula es una palabra esdrújula. Por ejemplo, esdrújula, esdrújula, última, penúltima, antepenúltima.
todas las que tienen mayor golpe de voz en la antepenúltima sílaba deben llevar tilde. Por tanto, esdrújula es una palabra esdrújula y debe llevar tilde. Sílaba también es una palabra sobre esdrújula. Sílaba, última, penúltima, antepenúltima. La antepenúltima sílaba es la que lleva el acento, por tanto debe llevar tilde. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas que tienen el mayor golpe de voz antes de la antepenúltima sílaba. Al igual que las palabras esdrújulas, todas llevan tilde. Generalmente son compuestos por sufijos me, se, lo, la, te, que también son conocidos como pronombres enclívicos. Por ejemplo, cómprate, cómprate, lo. Veamos que tiene última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba. Por tanto, es una palabra sobre esdrújula y debe llevar tilde. Pero también está compuesta por dos sufijos o pronombres enclívicos que son te y lo, como compra, te, lo. Compra, que es una palabra de origen que está acompañada por pronombres enclívicos. En el siguiente ejemplo de cuéntamelo pasa lo mismo. De contar y se añaden los pronombres me y lo y se forma una palabra sobre esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Como la sílaba que lleva el acento es la antes de la antepenúltima, es una palabra sobre esdrújula. Por tanto, todas llevan tilde. Veamos ahora si asimilamos lo que ya escuchamos. Hagamos una prueba. ¿Cuál será la sílaba tónica de respeto? Para ayudarte, recuerda pronunciar la palabra por sílabas y observa o escucha cuál se pronuncia más fuerte. Respeto. Muy bien. P es nuestra sílaba tónica, pues se pronuncia más fuerte que res y to. Hagamos una prueba más. La sílaba tónica de máquina es. Muy bien, no es ki ni na, sino es ma. Y nota que tiene el acento ortográfico que nos ayuda a identificar que es una sílaba tónica. Ahora veamos cuál está separada correctamente en sílabas. Geográfico, geográfico o geográfico. Correcto. La sílaba o la palabra que está separada correctamente en sílabas es geográfico. ¿Cuál está separada correctamente en sílabas? Muy bien, no es esa ni esa, sino edificio. Recuerda que si está compuesta por una vocal débil y una fuerte, se mantiene en una sola sílaba. Espero que la explicación te ayude a mejorar tus conocimientos sobre la acentuación. Recuerda las reglas que aprendimos hoy y practícalas en tu vida diaria. Recuerda que generalmente pronunciamos bien las palabras, pero a la hora de escribir omitimos el acento. Y como habrás notado, es muy importante escribirlo cuando se debe. Mi nombre es Edmi Gutiérrez y espero haberte ayudado. Muchísimas gracias por tu atención y espero poder ayudarte en una próxima oportunidad.